1 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Dice que le impusieron las manos y lo despidieron. Señor, te doy gracias por esta bendición que tú nos das. Damos palabra para tu pueblo de acuerdo a la necesidad existente en su vida, en su espíritu, en su familia, individualmente. Señor, a cada uno de nosotros damos esa palabra como bálsamo en momentos, Señor, de tristeza, de dolor, para que tú renueves nuestra vida, levante de cualquier letargo espiritual que haya en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo bien fuerte, aleluya. Mantén la Biblia ahí preparada, hermano Jason, por favor, que vamos a ir a un par de versículos bíblicos para corroborar a algunas de las palabras o mensajes que el Señor tiene para nosotros en esta hora. La semana pasada, y como de costumbre, nosotros todos los meses agarramos un tema como el Señor nos dirija, para tratar de predicar siempre bajo ese tema todo el mes. De hecho, cuando viene un predicador, trato de que también, si puede él, traer mensaje que tenga que ver con el tema que estamos tratando ese mes. Este mes estamos tratando el tema de la unción, porque es el mes de la unción del Espíritu Santo. La semana pasada hicimos una introducción con respecto a lo que es la unción, y dijimos que viene del griego crio, que significa untar o frotar con aceite, significa consagrar, también separar, significa llamado, apartado para un oficio escogido. Y dijimos también, después que dimos algunas citas bíblicas para corroborar lo dicho, que unción no es hacer bulla, no es hablar muchas lenguas, ni brincar, ni correr, que muchas veces es más emoción o resultado de lo que sentimos por parte del Espíritu Santo y lo exteriorizamos de esa forma. Eso va a depender mucho también de nuestro contexto cultural, de nuestra formación y sobre todo también de nuestro temperamento. Cuando nuestro temperamento es así fogoso, nuestra reacción va a ser también así, fogosa. Nos gusta brincar, saltar y gritar muchísimas veces. Nosotros los costeños, los puertorriqueños, los dominicanos somos muy bullosos porque somos costeños, gloria a Dios, y reaccionamos así, haciendo bulla y brincando. Pero sabemos, entendemos lo que hemos estudiado un poquito la Biblia, que eso no tiene que ver nada con unción. Unción, hermano, es separar, es llamamiento. Cuando Dios te unge con su Espíritu Santo y te separa para un oficio, para un ministerio. Por ejemplo, unción de pastor, unción de servidor, unción de evangelista, unción de administrador, unción de misericordia, unción de etcétera, etcétera. Hay muchos llamados que Dios hace. Entonces está ungido el hermano o la hermana, está ungida para eso. Ahora, ningún hombre sobre esta tierra tiene la autoridad y la potestad de ungir a nadie. El único que hace la unción, porque Él es que separa al que va a servir en su obra, es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien escoge a sus siervos y a sus siervas para el llamado que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ahí mismo entonces Él lo capacita. O sea, el Señor te llama, luego te capacita y te envía también. Gloria al Señor.
¿Qué es lo que hace la iglesia? Ya leímos ahí. La iglesia lo que hace juntamente con el pastor y los ancianos, generalmente, porque son la autoridad de la iglesia, autoridad espiritual de la iglesia, lo que hace es confirmar ese llamado a su nombre y a su gloria. Y a veces usamos aceite como símbolo de ese llamado, o le imponemos las manos como autoridad, confirmando que ese hermano o esa hermana ha sido llamado de verdad por el Espíritu Santo. Que no fue que él dijo que me llamó, que aquella le dijo que lo llamó. No, hay también confirmación. Entonces viene la iglesia, aleluya, y lo confirma. ¿Cómo? Ministrándole aceite, ministrándole con las manos, como dice aquí claramente en Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Leyendo el versículo 2, dice: ministrando estos al Señor. Porque mire, si leemos el versículo 1, dice la palabra claramente que era una iglesia que estaba en una ciudad llamada Antioquía. Bueno, Antioquía era una provincia, estaba allí esa ciudad, y también estaba esa iglesia en esa provincia y en esa ciudad que se llamaba Antioquía. Dice que habían profetas y maestros, y allí menciona algunos de ellos. Por ejemplo, menciona a Bernabé, menciona a Simón, el que se llamaba Níger, y menciona también a Lucio de Cirene, y también menciona a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea que este tipo era uno de los que trabajaba ahí en el gobierno de Herodes el tetrarca, y allá mismo fue el Espíritu Santo y lo salvó, gloria al Señor. Y estaba aquí ayunando y orando en la iglesia que estaba en Antioquía, porque dice el versículo 2: ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir cuando dice ministrando estos al Señor? Era que estaban ayunando, estaban orando, estaban leyendo la Biblia, estaban metidos con Dios, estaban buscando de Dios. Cuando yo le digo a ustedes, hay que ministrar primero a la presencia de Dios, hay que ministrar al Espíritu Santo, es que hay que meterse primero con Dios, gloria al Señor, para luego ministrar a otros. Ellos estaban metidos con Dios, ministrando a Dios. ¿Cómo ministraban a Dios? Alabando a Dios, glorificando a Dios, sometidos en ayuno, en oración. Y cuando ellos estaban allí sometidos en ayuno y oración, dice la Biblia que dijo el Espíritu Santo, gloria a Dios, amén. Porque cuando la iglesia se mete a orar, se mete a ayunar, se mete a ministrar en la presencia de Dios, algo tiene que pasar en ese lugar, gloria al Señor. El Espíritu Santo tiene que levantarse en ese lugar a hacer la obra que Él quiere hacer con nosotros. Y como ellos estaban buscando de Dios, dice la Biblia, dijo el Espíritu Santo. No dijo el pastor, no dijo el profeta X, no dijo tampoco el apóstol X, no dijo tampoco aquel hermanito o la hermanita, no, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo el Espíritu Santo? No lo dice directamente, pero si había un profeta, porque el Espíritu Santo usó a uno de esos profetas, gloria al Señor. O sea que cuando el profeta habla, no habla por sí mismo ni por su propia cuenta, sino que habla lo que el Espíritu Santo le pone a hablar en su boca. Si ojalá me esté contando, estuviera aplaudiendo hace rato. Y dice: apártenme. Así fue que dijo el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, gloria al Señor, a su nombre. Fue el Espíritu Santo que habló ahí. Hay gente por ahí afuera que anda repartiendo ministerio. Hay esos apóstoles por ahí afuera que andan también ungiendo a otros como apóstoles por $35,000, comercializando con el evangelio. Hay muchos de esos profetas que andan ahí levantando profetas también, pero por paga, por dinero. Pero no es el Espíritu Santo que lo está levantando, sino que es ellos mismos, son ellos mismos que están, aleluya, de su boca, de su propia boca y de su propia conciencia carnal, están también levantando a apóstoles y profetas. Y dicen que dijo el Espíritu Santo, y eso es una blasfemia, gloria al Señor. Cuando habla el Espíritu Santo, algo grande sucede. Cuando habla el Espíritu Santo, la iglesia entera lo confirma. Cuando habla el Espíritu Santo, hermano, no hay duda de que fue el Espíritu Santo que te llamó a la obra, al ministerio, a su nombre. Y por eso dice la palabra de Dios: y ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces aquí viene la parte
de confirmación de esa unción, o sea, de ese llamado. Dijimos que unción era sinónimo de llamado. Unción era sinónimo de llamado. Unción es sinónimo de... Entonces, el Espíritu Santo es quien llama al ministerio a aquellos que verdaderamente le van a servir a Él en la obra de Dios. Amén. Y dice, entonces, habiendo ayunado y orado, porque estaban ayunando y orando, le impusieron las manos. ¿Quiénes le impusieron las manos? El pastor y los ancianos que estaban allí y los profetas que estaban allí, que eran también parte de ese gremio de autoridad espiritual. O sea que Pablo y Bernabé no se levantaron de un aposento a escondida, apartado, aislado por allí y salieron diciendo que eran profetas, que eran apóstoles o que eran lo que eran. No, la iglesia lo confirmó, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo no le habló a él allá en el aposento, y a Bernabé tampoco le habló en el aposento allá afuera, sino que le habló en la misma iglesia, gloria al Señor, donde estaban todos reunidos allí, ayunando y orando, gloria al Señor. Amén. Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. En este caso eran apóstoles. Dice que le impusieron las manos y los despidieron. Por eso es que nosotros los pastores, acostumbrados a ministrar a los hermanos y a las hermanas, imponiendo nuestras manos sobre la cabeza. ¿Saben para qué? Para confirmar el llamado al que el Espíritu Santo le ha hecho en la obra del ministerio. Gloria al Señor. Y eso quiere decir, estoy de acuerdo y confirmo que tú vas a servir en esta iglesia, que tú vas a servir en la obra que Dios te ha llamado. Amén. Y tú preguntarás, pero pastor, ¿cómo usted sabe que eran ancianos? Y el pastor que ministraban allá, dice aquí claramente, en 1 Timoteo, búscalo arriba, capítulo 4, versículo 13. Ahí está la respuesta, gloria al Señor, a su nombre. La iglesia primitiva acostumbraba a hacer las cosas en orden, gloria al Señor. Tenían una norma de preparar al ministerio, a la gente, para que sirva en la obra del Señor, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí el versículo 13, en adelante, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, el clave: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? ¿Mediante qué? Y en Hechos 13, ¿qué dice la Biblia? Que dijo el Espíritu Santo, utilizó ¿a quién? A uno de ellos que eran profetas que habían ahí, ¿verdad? Entonces por profecía también fue llamado el apóstol Pablo y Bernabé a la obra del ministerio. Y aquí lo confirma, dice que fue dado mediante profecía, porque Timoteo era pastor, gloria a Dios. Y dice, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, que hubo profecía y también el presbiterio, que eran los pastores y los ancianos que tenían la autoridad espiritual en esa iglesia. Venían y le ponían las manos, gloria al Señor, y los enviaban a la obra del ministerio. Pero ya ellos habían confirmado que era el Espíritu Santo que lo había llamado, gloria al Señor. Por eso es que cuando el Espíritu Santo te llama a una obra específica, no debes temer a nada ni a nadie, porque si el Señor te llamó, aleluya, solamente cree, sostén esa palabra que Dios te dio esa palabra profética, gloria al Señor. No importa que te envíe a la obra misionera, allá Dios te va a alimentar, te va a bendecir y va a tocar a los impíos si es necesario para sostener tu ministerio. Gloria al Señor, como ha hecho conmigo. Alabado el nombre de Jesucristo para siempre. Amén. De manera entonces, hermano, que cuando somos llamados por el Señor, cuando hemos sido ungidos por el Señor, ese asunto de que hay predicadores y hay también evangelistas que les gusta estar ministrando a todo el mundo y dando ministerio y repartiendo dones, hay que tener mucho cuidado con eso, mi hermano, aleluya. Porque aquí la imposición de mano específicamente iba para aquellos que estaban o habían sido llamados a la obra del ministerio. Por eso que usted no me ve a
mí que acostumbro mucho a estar ministrando a la gente. No, yo ministro cuando hay una necesidad. Yo pongo mis manos cuando yo sé que hay un problema que hay que atender allí. Pero no acostumbro así como algo, como si fuera una rutina, como hacen muchos predicadores y muchos pastores, que todos los domingos la gente tiene que pasar adelante para estar ministrándolo. Y el problema es que siempre están igual, nunca cambian, siempre son los mismos del año pasado. Entonces cuando esto se hace, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Si yo te ministro, hermano, aleluya, es porque tú vas a ser mejor cristiano, gloria al Señor, es porque tú vas a ser mejor cristiana, es porque tú vas a servir mejor. Pero no tome esto a la ligera y como un relajo, porque el apóstol Pablo le dice también a Timoteo: no imponga la mano a la ligera, gloria al Señor. O sea, déjate guiar por el Espíritu Santo. No podemos imponer manos solamente porque es una moda. Hagan una fila aquí y cuando yo toque a uno de ustedes van a tirarse al suelo, como creyendo que eso es sinónimo de autoridad o sinónimo de llamamiento. Y muchas veces esa persona hasta está en pecado, anda mal y lo estamos ministrando y no cambia nunca. El imponer la mano no cambia a nadie. Lo único que cambia es la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón delante de Él. A ti te puede ministrar el pastor que sea, el apóstol que sea, el famosísimo predicador, viene y te ministra. No va a pasar nada, aunque tú te caigas al piso ahí, si tú no tomas una decisión, aleluya, de servir al Señor, para que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Por eso es que usted ve que yo ando ministrando a todo el mundo a cada rato, porque yo coloco un poco las escrituras y ese no es el orden de Dios. Amén. Porque si yo te ministro a ti y mañana sigue igual, ¿de qué sirvió entonces que yo pusiera mi mano sobre ti? Entonces estamos tomando esto como una rutina nada más, como si fuera, como dije ahora, una moda, gloria al Señor. Pero así no es, gloria al Señor. ¿Vamos a imponer manos? Sí, pero dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando yo te imponga la mano a ti, mi hermano Roberto, yo sé que hay convicción que es Dios que me está mandando a hacerlo, gloria a Dios, porque tú vas a cambiar también para bien, a su nombre y a su gloria. Hermano, mire, cuando Dios hace el llamado, aleluya, es para que usted permanezca fiel y usted se levante, gloria a Dios, cuando Dios lo unge a usted con un ministerio específico. Eso significa unción, llamado a una obra especial de parte del Señor. Si usted escudriña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar muchos hombres de Dios que fueron llamados por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y esos hombres nunca tuvieron derrota. Esos hombres siempre tuvieron la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que tú dices que fuiste llamado como pastor y a los 3 meses de pastorear ya está chueco y ya está en el mundo? ¿Cómo fue que tú dijiste que fuiste llamado por el Señor a ministrar la alabanza y a los 3 meses o al año de estar allí ya no aguanta más, no soporta más y estás descarriado o estás cabizbajo allí? Cuando Dios llama, hermano, es para que no retrocedamos, sino para que sigamos adelante en victoria con el Cristo de la gloria, porque Él nos da la victoria. Amén. El Espíritu Santo es Dios y Él es quien hace el llamado directo a nuestra vida. Alabado su nombre para siempre. Y Él te va a capacitar para enviarte luego de ese llamado. Gloria a su nombre para siempre. El Espíritu Santo también trabajó en el Antiguo Testamento como lo hizo con Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 2. Moisés no se levantó de la nada. Moisés no se levantó allí solo diciendo: yo tengo capacidad para dirigir este pueblo y yo creo que este pueblo me puede seguir a mí y yo puedo hacerlo libre. No, no, Señor, porque yo estudié en las mejores universidades de ahí de Egipto y como yo vengo prácticamente como heredero del trono del faraón, yo tengo esa capacidad para ir. Eso no fue. Moisés no se agarró ni escatimó esos conocimientos que tenía. Fue el Espíritu Santo que lo llamó. Gloria al Señor. Dice la Biblia que él estaba allí apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y allí en la falda de esta montaña, aleluya, del monte Oré, comenzó a arder una zarza
zarza es un árbol que se da pequeño, mediano, pero que es como seco. Entonces comenzó a coger fuego y Moisés comenzó a ver esa zarza que estaba cogiendo fuego. Y él dijo, wow, qué raro, una zarza cogiendo fuego. Es un desierto, ahorita se apaga. Y él siguió allí apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Pero al rato vio que no se consumía la zarza, sino que se mantenía siempre ardiendo. Qué raro, este palo seco no se consume. Qué raro, porque si fuera un fuego normal, hace rato ese palo seco se hubiera consumido. Y él entonces, asombrado con ver aquella situación, fue y se acercó así, mira, con cuidado, a ver por qué esa zarza no se consumía. Porque un palo seco tiene que consumirse rápido. Y cuando se iba acercando así, de dentro de la voz, de dentro del fuego, sale una voz, aleluya. Y es la voz de Jehová, del Espíritu Santo, que le dijo, Moisés, detente. Y Moisés se detuvo. Dijo, quítate la chancleta, porque el lugar que está santo es. Gloria a Dios. Porque donde está el fuego de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Donde está el fuego de Dios, aleluya, hay que tener reverencia y quitarse la chancleta si es necesario. Oh, gloria al Señor. Quítate la chancleta, porque el lugar que está santo es, aleluya. O sea, el Espíritu Santo estaba allí y él llamó a Moisés por su nombre y le dio todas las directrices que ya ustedes conocen, los que han leído la Biblia, para que él liberara al pueblo de Israel. Alabado su nombre para siempre. En el Antiguo Testamento también llamó el Espíritu Santo a los ancianos que iban a estar con Moisés, ayudándole en la obra que Dios lo había mandado a hacer. Eso está en Jueces 3:19, perdón, 3:9 al 10. Si lo ponen allá arriba, los hermanos lo pueden ver mientras estoy predicando. Estuvo sobre Sansón, aleluya, sobre los jueces, aleluya. Dice que ellos eran llamados y ungidos por el Espíritu Santo, a su nombre. Los reyes eran llamados y ungidos por el Espíritu Santo, gloria a Dios, amén. Los profetas eran llamados y ungidos por el Espíritu Santo, de manera que esa unción es sinónimo de llamado, y era el Señor mismo que lo hacía por medio de su Santo Espíritu. Alabado el nombre de Jesucristo. Lo tenemos ahí arriba. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, porque también a Otoniel, aleluya, Dios levantó, gloria al Señor, hermano menor de Caleb. Sigue el versículo 10. Otoniel era también uno de los jueces de Israel, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahí está claro, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano y a Cusán, a Risataín, a rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Porque cuando Dios te llama, hermano, tú eres invencible, porque tú y Jehová son mayoría. Gloria al Señor. Se pueden levantar los demonios, se puede levantar el diablo contra ti, se puede levantar el nuevo presidente de la nación contra ti, y no podrán, gloria a Dios, si tú estás dispuesto a hacer la obra que Dios te ha mandado a hacer. Alabado el nombre de Jesucristo para siempre. Amén. Y termino, hermano, con este otro juez llamado Gedeón. En el capítulo 6 de Jueces, allí está claramente cuando Dios llama a este hombre llamado Gedeón. Dice que él era uno de los más pobres del pueblo de Israel, y de su padre el más olvidado. No tenían ni siquiera para hacer agricultura. Y el pueblo enemigo, los madianitas y amalecitas, habían invadido a Israel. Y por la desobediencia de Israel, Dios lo entregó en manos de ellos. Y este muchacho llamado Gedeón ya estaba recogiendo lo último de la cosecha para comérselo, porque estaba desanimado por lo que estaba sucediendo. Israel nada más hacía la siembra, y los madianitas y amalecitas esperaban que esta siembra floreciera, y cuando venía la cosecha, en lugar de Israel cosechar, venían ellos y cosechaban, porque eran miles, cientos de miles, hermano. Israel era un pueblo pequeño comparado con ellos, y no podían hacerle frente.
Pero dice que Israel clamó a Jehová, gloria al Señor, aleluya. Y Jehová escuchó su voz. Cuando la iglesia clama a Dios, Dios escucha la voz, aleluya. Dios escucha el clamor. Dios escucha, hermano, tu situación, tu necesidad. Oh, gloria al Señor. No importa el problema que tenga, cuando tú clamas a Dios, Dios te escucha, gloria al Señor. Y responde también. Y le envió el ángel de Jehová a donde estaba Gedeón. Le dijo: Dios me ha enviado aquí para decirte que te ha escogido a ti y te ha ungido para que liberte a Israel de manos de los madianitas y los amalecitas. Gedeón ni lo creía. ¿Cómo es posible? Siendo yo el más pequeño de mi casa, siendo yo de un padre pobre, siendo yo esto, y diciendo todo lo contrario. Pero a veces no entendemos, hermano, que no importa de dónde vengamos, no importa de qué raza seamos, no importa, hermano, de qué condición social o económica estemos. Cuando Dios te llama, Él te va a llamar con un propósito y te va a dar la victoria, gloria a Dios, porque el poder de Dios trasciende tus limitaciones. No importa que tú seas mudo también, el Dios te pone a hablar con reyes y con príncipes, gloria al Señor, y porque Él te unge con su Espíritu Santo para hacerlo. Y ustedes conocen la historia de Gedeón después de lo que sucedió, porque Gedeón tenía el llamado, la unción del Espíritu Santo. Cuando se fue a la batalla, aleluya, esta es la parte que quiero ahorita puntualizar para terminar. Cuando Dios lo llamó a la batalla contra los amalecitas y contra los madianitas, dice que él, con solamente 300 hombres, venció a un pueblo de cientos de miles de soldados. Y venció porque obedeció la voz de Dios. Porque Dios le dijo: lo va a hacer así, asá y así. No lo va a hacer de otra forma. ¿Qué ejército con 300 hombres va a poder enfrentar a otro ejército de cientos de miles de soldados bien armados? Solamente que esté la presencia de Dios allí, solamente que esté el poder de Dios allí. Y Gedeón no tuvo temor, porque después de que confirmó su llamamiento, se fue a la batalla, gloria al Señor, con sus 300 hombres nada más. Y solo tenían tres cosas: quiero que lleven trompeta, gloria a Dios, a su nombre. Los sacerdotes tenían que llevar trompeta adelante, tocando trompeta. Que eso es símbolo de victoria, gloria a Dios. Esto es símbolo de alabanza, gloria al Señor. Por eso es que cuando decimos un grito de júbilo, ese grito es de victoria, gloria al Señor. El diablo sale corriendo cuando te da un grito de júbilo, aleluya, y toca trompeta, gloria al Señor, que es símbolo de victoria también. Alabado el nombre de Jesucristo. Y lo otro que llevaban era tea ardiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Símbolo de la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Gloria al Señor. Tenían que llevar mecha ardiendo, gloria a Dios. 300 hombres con mecha ardiendo y otro grupo tocando trompeta, gloria al Señor. Símbolo del Espíritu Santo. Tú eres una lámpara delante del Señor y tiene que estar encendida con el fuego del Espíritu Santo, pero echándole aceite, unción, aceite, llamado de Dios, aleluya. Gloria al Señor, como las 10 vírgenes, las 5 que eran prudentes tenían aceite en sus lámparas y por eso sus lámparas estaban encendidas. La iglesia se enciende en el fuego del Espíritu Santo cuando ora, cuando ayuna, cuando se somete a la palabra, cuando se congrega, cuando evangeliza, cuando hace la voluntad de Dios. Alabado su nombre para siempre. Y la cosa número 3, cántaros. Pero con esos cántaros lo iban a ir sonando. Y esto es sinónimo de la alabanza del pueblo de Dios hacia Dios. A veces nos llaman escandalosos, nos llaman gritones, pero es porque alabamos a Dios con todo lo que tenemos. Y escandaloso porque no nos da vergüenza alabar a Dios en público, gloria al Señor. Escandaloso porque sabemos que Dios no es nervioso y Él no se asusta cuando tú gritas, Él no se asusta cuando tú brincas, Él no se asusta cuando tú corres. Eso es reacción al poder de Dios, a la unción de Dios que está en nosotros, gloria al Señor. Reacción, estoy diciendo.
diciendo al poder de Dios. ¿Saben? Y Gedeón dijo, listo, cuando diga por la espada de Jehová. Y Gedeón, vamos a atacar. Y Jehová le dijo, ataquen de noche, gloria al Señor. Nadie va a llevar espada, nadie va a llevar ametralladora, nadie va a llevar fusiles, nadie va a llevar bomba, nadie va a llevar nada. Es con mi Espíritu Santo que van, aleluya, a pelear, y la victoria es nuestra, porque no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Alabado su nombre para siempre. Y mientras los soldados de Gedeón, que eran 300, unos cuantos iban adelante nada más tocando trompeta, y el enemigo allá abajo tirado como langosta, eran cientos de miles, y ellos venían de noche solamente los 300 tocando trompeta, Gedeón adelante dirigiendo, los que iban más atrás venían con la tea ardiendo, solamente con la tea ardiendo, gloria a Dios, la mecha ardiendo, que es ese símbolo del Espíritu Santo. Y detrás venían los otros con los cántaros tocando así, y se armó un alboroto ahí, y esta bulla, pareció una loquera eso. Y cuando el ejército enemigo vio eso, hermano, vio millones de ángeles que se venían acercando contra ellos y agarraron su espada y se mataron uno con otro, porque el Espíritu Santo los confundió a todos. Y así venció Gedeón a todo ese ejército de cientos de miles, aleluya, de soldados, porque cuando Jehová está contigo, tú eres invencible. Oh, gloria a Dios. Cuando Jehová está contigo, hermano, la victoria es segura. Ahí sí yo fuera pentecostal. ¿Dónde están los pentecostales? ¿Que dónde están los pentecostales que no los ven? Pónganse de pie los que son pentecostales, los que son victoriosos, aleluya, gloria al Señor. Dios te llamó para la victoria, hermano Saturnino. La victoria es tuya, gloria a Dios. Y aunque el enemigo ha querido atacarte, impulsarte, la espada que tú tienes es más poderosa que la del enemigo, porque la espada tuya está ungida con el fuego del Espíritu Santo, gloria al Señor. Así que picotea al diablo, aleluya, con esa espada, impúlsalo también. Alabado el nombre de Jesucristo para siempre. Agárrate de mano ahí donde tú estás con tu hermano, y tú vas a proclamar victoria en el nombre del Señor Jesús. El Señor me indica que no importa el problema que tenga, hoy se va a derribar. Amén. Que no importa la necesidad que tenga, hoy se va a ir. Amén. Eso me indica el Espíritu Santo en esta hora. Si te unen en oración a clamar a Dios en este momento, gloria a Dios, el diablo que ha querido atacarte y te está atacando va a salir confundido y será derrotado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tus hijos están en las manos del Señor. Tu familia está en las manos del Señor. Tu negocio está en las manos del Señor. Nada ni nadie va a poder entorpecer la obra que Dios quiere hacer en tu familia, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y está dispuesta a servirle fielmente al Señor. Nada te va a detener, porque el Señor es quien te lleva con su diestra poderosa. Aleluya. Así es que ponle ese problema en la mano del Señor en este momento, que vamos a reprender. El Espíritu Santo va a confundir al enemigo y te va a dar la victoria en esta hora. Comienza a orar ahí, y comienza a reclamar la bendición. Si tienes llamado, el Señor va a confirmar tu llamado. Aleluya. Él te va a tocar en esta hora. Comienza, aleluya, comienza a alabar a Dios en esta hora. Dile: santo, 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 santo. Aleluya, 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 aleluya. Ningún arma forjada contra ti prosperará, porque el Señor tiene control de tu vida. Él te ungió. Tú eres un ungido del Señor, una ungida del Señor. Y el diablo no se puede meter contra los ungidos de Dios. Aleluya.
Señor te tiene en sus manos. Comienza a limpiar tu casa. Desde aquí comienza a limpiar tu casa de las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Comienza a tirarlas fuera ahora, para que el Señor entre de manera plena, 100% en tu vida y en todo lo tuyo, y el diablo tenga que salir confundido, corriendo de tu casa, de tu vida, de lo que te molestan, de lo que te hacen problemas. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora derrama, Señor, derrama bendición. Ahora, derrama bendición. Ahora, tu casa es de Cristo. Tu casa es del Señor Jesús. Tu vida es de Cristo. Aleluya. Tu vida es de Cristo. Tus hijos son de Cristo. Aleluya. Saca de tu casa las basuras que no le agradan a Dios. En el nombre de Jesús. Saca de tu casa la película pornográfica. Saca de tu casa los programas de televisión que no edifican. Saca de tu casa esas películas de violencia. Saca de tu casa las novelas. Saca de tu casa los programas de chistes sucios. Que el enemigo va a salir confundido y derrotado de tu casa. Tu casa es casa de oración, no te olvides eso. Tu casa es casa de oración. Tu casa es casa de Dios y puerta del cielo. Tú eres un ungido, una ungida del Señor. Tú tienes la unción del Santo, dice la palabra. Por tanto, tú no eres del montón allá afuera. Tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, escogida, escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Hoy es día de victoria en tu casa, en tu familia. Tus hijos son de Cristo. Aleluya. Tu casa será llamada casa de oración. Se va el problema. Se va lo que te acongoja en el nombre de Jesús. Yo le ordeno al diablo en el nombre de Jesús que salga de tu vida, que salga de tu casa si es que está. Y le prohíbo que entre en el nombre de Jesús. Se lo prohíbo que entre en el nombre de Jesús. Y si llega a entrar, le va a ir mal, porque la derrota será tan campal que va a buscar 7 caminos para huir de delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Por ahí que hay que comenzar, sacando toda la basura de tu casa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Saca la basura para que Cristo entre a morar en tu casa y a gobernar tu casa como Dios y Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hecho está. El problema desaparece. La enfermedad desapareció. El dolor desapareció. En el nombre de Jesús. Depresión desaparece. Te lo ordeno ahora. En el nombre de Jesús. Hecho está.
salgo de aquí, Señor, libre de preocupaciones, libre de problemas, porque he decidido seguir a Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias porque tú unges mi casa. El Señor comienza a ungir tu casa ahora, en el nombre de Jesús. Comienza a ungir la casa tuya, la casa tuya, la tuya, la casa de cada hermano. El Espíritu Santo la está ungiendo. Cuando llegues a tu casa ahora, va a encontrar un aire diferente, un aire distinto de la presencia de Dios, porque Él la está ungiendo, porque tú has determinado hoy aquí servirle de todo corazón.